Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Buena noche de jueves, una linda noche la que tenemos en buena parte del país. Solo queda disfrutarla. Hola compañera, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a ustedes también. Bienvenidos a Sentando Postura, una propuesta para reflexionar, charlar de una forma más distendida de los temas de agenda. Se va el mes de noviembre, y comenzará entonces el mes en el cual asumirán las autoridades en algunas provincias y fundamentalmente asumirá el nuevo presidente de la Nación. Hoy una agenda que llevó a discutir nuevamente respecto de la situación de la industria en la Argentina, una industria que alguna vez en nuestra historia fue floreciente. Argentina fue un faro de desarrollo en el mundo entero. Qué lejos hemos quedado de aquel entonces. Claro que sí. Bueno, estuvieron en ese encuentro de la Unión Industrial el presidente saliente, Mauricio Macri, y previamente estuvo Alberto Fernández, el presidente electo, bueno, con algún mensaje, con alguna bajada de línea, que era lo que estaban esperando los industriales respecto de la gestión que se viene. Aseguró que si bien no se van a cerrar las importaciones, se van a cuidar de otra manera, no se van a dar de manera indiscriminada con el objetivo de proteger a nuestra industria nacional. Y vamos a estar hablando de eso también en Sentando Postura, la manera de comprar productos en el país, fuera del país, el teléfono como un shopping. Uno de los temas de esta noche. Es la hora 22, estamos en vivo y en directo para todo el país. Esto es Sentando Postura, así nos presentamos. Justicia y política, lawfare o justas detenciones. Vamos a hablar de la liberación de Lula da Silva, la ampliación de su condena y también en Argentina una movilización por Navidad sin presos políticos. Este es uno de los temas de la noche. Y también un tema que nos entusiasma desandar, el que tiene que ver con el consumo, con las estrategias de consumo y en este caso la utilización del teléfono. ¿Lo haces? ¿Te animás a hacerlo? ¿Te resulta cómodo, seguro? Bueno, lo cierto es que es una opción que avanza en el país. Teléfono, un shopping. Y el teléfono también sirve para comunicarnos, como cada noche que recibimos nuevos amigos que se van subiendo a esta posibilidad de estar en esta charla absolutamente federal. Esta es la línea de WhatsApp de Telediario Televisión. No te quedes afuera con tu historia. Claro que si tienen que participar, pueden hacerlo a este número, el 3584 41 40 55. Emiten opinión sobre los temas que estamos tratando. También pueden sugerir sus propias temáticas. ¿Y por qué no? Pueden mandarnos fotos, contarnos desde dónde nos están recibiendo, si por ahí están ya de sobremesa o tomando algún refresco. Bueno, nos cuentan, nos escriben y vamos a compartir los mensajes dentro de un ratito nada más. La sobremesa ya a esta altura del año, con noches más cálidas, suele extenderse un poquito más y eso está muy bien. Nuestra mesa también se extiende porque tenemos invitados. Por supuesto, como todas las noches. Y ya mismo pasamos a presentarlos. Comenzamos por las chicas. Le damos la bienvenida a Celeste Alcalde, quien es politóloga y analista internacional. Celeste, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo les va? Hola Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto trabajo para los analistas políticos, Sí. no? Absolutamente. Cuántas cosas para contar, para decir, para interpretar. Alfredo Carrizo es periodista, productor periodístico también, y es un gusto tenerte por aquí. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, igualmente para mí. Además, celebro que cada vez se amplíe más estos espacios de reflexión. Hasta incluso es muy bueno, y a celebrar también la cantidad de programación en vivo que tiene este Canal 13 durante todo el día. Es algo que llama poderosamente la atención a los que somos comunicadores en el sentido de la cantidad de horas que se transmite en vivo, la cantidad de producción local que hay, y eso es realmente también para celebrar. Será porque hay tantas cosas que contar de lo que ocurre en este país que, bueno, tiene un reclamo que es absolutamente federal, con temas federales, y de eso nos vamos a encargar esta noche como siempre. Claro que sí. Vamos a dar cuenta, para comenzar, el primer eje de una campaña que han empezado los allegados de Julio De Vido, de Amado Vudú, de Milagro Sala. Navidad sin presos políticos, movilizaciones que se dieron en Comodoro Pi y que, bueno, están pidiendo por la excarcelación de dirigentes políticos.
Esto en nuestro país, a nivel internacional, nuestro vecino más próximo, Brasil, también viene de una liberación que se catalogó como una cuestión política, la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a comenzar por la región y vamos a federalizar aún más nuestra mesa. Para hablar de este tema le vamos a dar la bienvenida a un especialista y saludamos ya mismo a nuestra analista internacional amiga, Justina Sorondo Obando. ¿Qué tal, Justina? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Pablo. Hola, Justina. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se reciben estas novedades acerca de la situación procesal de Lula? ¿Cómo lo interpretan? Lo que fue aquella liberación y los cambios, las novedades que tienen que ver con su condena. Bien, debemos comenzar por decir que Lula está libre pero no absuelto, ¿sí? Lo que ha ocurrido acá fue que se ha cumplido con lo que manda la Constitución y se ha resuelto que el expresidente Lula continúe en libertad hasta tanto se agoten todos los recursos y su condena quede firme. Razón por la cual se sigue insistiendo por parte de su defensa de que esto es otra estrategia del lawfare que hemos hablado anteriormente en el canal. Y ha tenido, bueno, la noticia ha sido recibida con gran alegría por parte de los gobiernos simpatizantes, no tanto de parte del oficialismo en Brasil, por supuesto, ni así en Chile, pero son reacciones que se venían esperando. Tenemos que tener acá como una de las cuestiones principales el desgaste que se ha visto en la imagen tanto de Bolsonaro como de Sergio Moro. Ahora bien, la liberación de Lula también va a traer aparejada, se entiende, una polarización aún mayor entre los dos extremos de las fuerzas políticas en Brasil y puede incluso, como paradoja, venir a fortalecer esta imagen de Bolsonaro que se está viendo muy desgastada, que se ha visto desgastada con el tema que hemos también charlado sobre la mensajería rusa, los mensajes que han salido a luz y que han demostrado la poca transparencia que ha tenido el proceso de Lula, por un lado, y por el otro, el Amazonas, el terrible incendio que ha sufrido este año, y por ende lo que derivó en una catarata de enfrentamientos entre Macron y Bolsonaro, por nombrar algunas de las cuestiones que van a venir a estar sobre el tapete. ¿Cómo se interpreta o qué se puede anticipar con la liberación de Lula para el escenario político? Recién algo decías, ¿no? Un escenario polarizado, pero también la posibilidad de Bolsonaro de capitalizar esto en tanto así se puede pensar en Brasil con la lógica argentina, ¿no? Con la grieta y un candidato, un referente político fortaleciéndose cuando se presenta en oposición a otro. ¿Qué puede llegar a pasar dentro de Brasil? Claro, tal cual. Por eso justamente es que remarco que si bien la popularidad de Bolsonaro se encuentra en la más baja desde el momento que asumió hace poco más de un año, tenemos que venir a traer a colación que Bolsonaro también llegó al poder a raíz de esta increíble polarización que se dio, que era entre, digamos, la idea de la corrupción o la anticorrupción. Esas eran las dos opciones. Si bien recordemos que dio la casualidad que Lula terminó estando en prisión y no pudiendo presentarse a elecciones democráticas, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que destacar acá es, primero, Bolsonaro, algo raro en él, no ha reaccionado de buenas a primeras con algún mensaje en alguna red social, lo ha tomado con más cautela, ya se ha expedido respecto al accionar del presidente electo argentino, cuando felicitó justamente a Lula por su liberación y ha dicho que esto podía llegar a terminar crispando un poco las relaciones argentino-brasileras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahí el rol del Mercosur y cómo puede llegar esto a impactar en la región. Dentro de Brasil, por un lado, yo creo va a fortalecer lo que decíamos, la posición de Bolsonaro en este sentido, porque la imagen de Lula despierta pasiones, pero también odios, ¿no? Y recordemos que no fue absuelto todavía de la causa y tiene varias causas más, no es la única por la que estaba
actualmente detenido, ¿no? Hasta el 8 de noviembre. Bueno, y en relación al eje que estamos tratando, ¿fue Lula da Silva un preso político? ¿Son sus causas políticas? ¿Cómo lo ve Justina? Yo creo que acá lo que estamos observando también es lo que el Papa Francisco hace un par de meses había adelantado y lo que ya se está mencionando bastante es una herramienta que es el lawfare, que no hay ninguna duda que acá también lo estamos viendo. Hemos visto muchas improlijidades en un proceso tan importante como este, donde se ha visto involucrada una red de corrupción increíblemente grande y sin embargo no se han tenido recaudos como separar lo que es el juez de la investigación del fiscal, que eso lo hemos visto reflejado y que incluso el fiscal Moro no ha dicho que no ha ocurrido, simplemente se ha justificado, que hoy es ministro de Justicia, digamos, el mismo juez que condenó a Lula, lo cual impidió que se pudiera presentar elecciones, terminó siendo ministro de Justicia del candidato que terminó siendo favorecido por este accionar. A partir de ahí, yo creo que es más que evidente la parcialidad del actual ministro de Justicia, lo cual, por supuesto, es hasta, digamos, una torpeza, porque podría haber realizado exactamente lo mismo sin que fuera tan a las claras, pero yo creo que eso estamos viendo, sobre todo cuando remarcamos que según la Constitución de Brasil, hasta que no agota todos los recursos, no debería ir a prisión. Ahora, este fallo del Tribunal Supremo no solamente beneficia a Lula, sino a 400.000 personas más, cuya situación se tendrá que rever, digamos, si acceden a esta libertad anticipada, ¿sí? mientras dura los recursos y demás, y obviamente no las 4.000 personas no van a acceder a este beneficio, simplemente aquellas que no realizan ningún tipo de peligrosidad para la sociedad. Bien. Muchísimas gracias por el contacto, Justina, ha sido muy amable. Te mandamos un abrazo y a través tuyo a toda la gente de la ciudad de Córdoba. Muy amable. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Ahí estaba entonces Justina, hablando de lo que ha ocurrido en Brasil y la pregunta cifrada respecto de la Navidad y la libertad de los detenidos por aquí. Bueno, básicamente me parece una falacia, porque si alguien es culpable, ¿qué tiene que ver que sea la Navidad? Debería pasarla preso durante todas las Navidades del universo. Si estamos preguntándonos esto es porque algo falló en la credibilidad que tiene la justicia. Es una falacia plantear el tema así, me parece. Concuerdo contigo. A ver, si vamos a hablar de las herramientas jurídicas, como por ejemplo la prisión preventiva, entonces hablemos de todos los presos que están en situación de una prisión preventiva que hasta ahora, o por lo menos, no nos importaban. Digamos, superaban los 2 años en prisión y nadie se preocupaba por esos presos. Contémosle a la gente que la mayoría de los presos que están en las cárceles argentinas están en espera de que se finalice su proceso, ¿sí? De imputación. Acá, más allá del tema del lawfare, yo entiendo, pero hay que abstraernos un poquito más, porque el término se aplica más en las cuestiones internacionales, ¿sí? En un ámbito internacional donde no hay un Estado de Derecho, no hay una jerarquía institucional al que un país un Estado soberano pueda responder, se habla de lawfare cuando hay un Estado en una relación asimétrica con respecto a otro y el Estado menos poderoso acude a herramientas de derecho internacional, humanitario o no, para pretender que se le defienda un poco su postura, ¿sí? Mucho nos ha pasado para ver el tema de, por ejemplo, los delitos de guerra o de lesa humanidad que se le quieren imputar a soldados norteamericanos en situaciones bélicas, ¿sí? Obviamente, esto traído a un plano interno de un Estado soberano y ya con un Estado de Derecho es medio peligroso, a mi entender. Esto es opinión personal. Porque pero se usa mucho en los medios, se usa muchísimo, en el debate político. Muchísimo, pero si bien nuestra justicia es totalmente perfectible, es la única que tenemos, ¿sí? Entonces, ocupémonos de perfeccionarla, pero estar planteando de que la herramienta, la justicia como herramienta para socavar, si se quiere, el poder o la oposición de un poder que está antagónico al oficialismo o no,
es medio peligroso plantear el término de la política de amigo-enemigo, ¿sí? Porque el Estado de Derecho... ¿No crees en la judicialización de la política o en la politización de la justicia? Eso es indudable, o sea, la justicia es funcional al gobierno de turno, siempre nos ha pasado. En los 90 lo hemos visto mucho, en la época kirchnerista lo hemos visto mucho, digamos. Son seres humanos, pueden tomar postura o no. Lo que tenemos que pretender es que nosotros como ciudadanos decir, bueno, a ver, ¿qué justicia queremos y a cuál justicia queremos llegar? ¿Sí? Si va a ser una justicia en función de la defensa de los derechos nuestros como ciudadanos o no. ¿Sí? Porque estamos planteando... Totalmente, sí, totalmente. Sí. Bueno, básicamente además la justicia se ha transformado en un órgano de poder, digo, manejando lo que denominamos los carpetazos. Sí, sí. Tener carpetas contra el presidente o tal funcionario y presionarlo con ese fin, sí, y hacer carrera judicial sobre ese tema. A mí me parece que estemos planteando el término... o el tema en estos términos está hablando ya de una credibilidad que no tiene el sistema judicial en Argentina. Tal cual, no lo tiene, tendría que tenerlo, pero bueno, es lo que tenemos. Un sistema totalmente perfectible, pero ¿qué queda para el ciudadano de a pie si ni siquiera ese resguardo institucional de creer o no en la justicia no lo tenemos? O sea, de ese mínimo de esperanza en que una justicia pueda ser justicia. Bueno, yo creo que, no sé, no tengo ningún dato científico, pero digo, el descrédito que debe haber en la justicia por estos tiempos, digo, debe ser récord. Me parece que nunca ha ocurrido lo mismo. Me parece que si los ponemos a nivel de los políticos en general o el del Congreso de la Nación, comparativamente le iría muy mal a la justicia. Sí, por sobre todas las cosas, considerando las operaciones judiciales, mediáticas que se han descubierto y que hasta incluso hablan de una impunidad en cuanto a lo que es realizar ese tipo de operaciones, porque Stornelli ha sido más de una vez citado para declarar y no se ha presentado ni siquiera a declarar. Entonces ahí vemos que, a mi criterio, hay una organización donde se conjuga el poder mediático con el poder judicial y político para generar ciertas operaciones que hacen a que ciertos candidatos o ciertos actores de partidos políticos pasen a ser culpabilizados por la sociedad, porque recién yo te escuchaba a vos que si son culpables tendrían que seguir presos constantemente. Pero el tema es que no se ha comprobado la culpabilidad todavía de estas personas que están con prisión preventiva. Claro, yo entonces, lo que vos digo, ¿cuál es el tema? Si vos decís, por la Navidad, la preocupación por el tema de la Navidad. No, obviamente que esto es una cuestión. Obviamente. Esto de las manifestaciones para liberar a alguien o no, es ya una cuestión que excede, digamos, a lo que es específicamente legal, jurídico y hasta político. En todo caso, estamos dando que están mal detenidos. Claro. De todas formas, no sé si vos te recordás el caso de Nora Ladalmazo aquí, cuando surgió el tema del perejil, gracias a una gran manifestación que se hizo en la ciudad de Río Cuarto, ese perejil dejó de ser un perejil y pasó a saberse la verdad de lo que estaba sucediendo. Porque tal vez, si no hubiera sido por la gente, y es solamente una conjetura la que estoy poniendo sobre la mesa, ese chico, ese muchacho estaría todavía preso y sería a lo mejor ya el culpable para todo el mundo. El hecho es que cuando se conjugan este tipo de operaciones judiciales, políticas y mediáticas, hace a que mucha gente ya crea que algunos presos que están con prisión preventiva son realmente culpables y no tendrían por qué dejar de estar presos. Y el hecho de que la prisión preventiva es una cuestión que los mismos jueces analizan con una vara que va de un lado hacia otro, que es esa cuestión de la flexibilidad en cuanto a algunas normas, ¿no? Y el hecho está en que tal vez otros jueces que no estén relacionados con operaciones políticas y demás, no tendrían a ciertos personajes políticos en estos momentos con prisión preventiva. Porque de hecho la prisión preventiva habla de que se lo pone en prisión a una persona sospechada de un delito a los efectos de que esta persona no influya en el desarrollo del proceso y que pueda tener acciones para trabar, entorpecer o que haya peligro de fuga. O que haya peligro de fuga. Sí, y yo creo que hay muchos personajes que no... Si es funcionario, tiene gente que claro. sigue trabajando ahí, que es amiga y le puede sacar una carpeta. Y yo creo que hay muchos presos en estos momentos que son son políticos presos, para no decir presos políticos, para no tomar posición, que están presos y podrían estar libres acudiendo a todo el proceso judicial. O sea, me parece que sí, y es mi opinión,
ha habido una injerencia en donde hay políticos que tal vez no deberían estar presos, pero que sí servían para lograr ciertas cuestiones que se lograron y que si no se hubiera mostrado a una oposición manchada por corrupción, tal vez no se hubiera podido lograr ese tipo de políticas que perjudicaron a otros sectores de la población. Sí, y además con puestas en escenas flagrantes al momento de la detención, pero además quizá con el agravante de poner, por ejemplo, brazos del Estado como la CIDE al servicio de esos jueces que investigaban, que grababan, que hacían maniobras absolutamente terribles. Incluso que afectaron a colegas nuestros, periodistas. Cosas inadmisibles, irracionales, que son impunes en estos momentos, porque los que lo provocaron tienen una impunidad que parece ser como si ya fuera prevista previamente. Lástima que, bueno, parece ser que siempre lo vemos de una vereda o la otra, pero aún, suponte, si vos te estás convencido, tenés la convicción de que se han cometido ilícitos en el gobierno del kirchnerismo y querías ver que se arribe a un buen puerto, que se realice una buena investigación, que sea seria y no que esté viciada de nulidad, digo, también tenés que estar disconforme con esta justicia, que quizá no haya hecho las cosas como corresponden. Sí, yo creo que tanto de un lado como del otro, la justicia no ha hecho lo que realmente corresponde. Digamos, también se ve en muchos ámbitos. En la justicia es como todo, ¿no? Como en todo rubro, podemos decirlo entre comillas. Hay gente que es muy buena, que hace bien su trabajo, que es profesional, que realmente lo hace bien, y hay otra gente que en realidad se le podría llamar hasta incluso corrupta, porque está corrompiendo su verdadera función, que es el de administrar la justicia como realmente se debe hacer. Cuando ya hay tejes y manejes y operaciones y como vos decías, intervenciones hasta incluso servicios de inteligencia, no solamente nacionales, sino también internacionales, como la CIA, Mossad y demás, que han intervenido en operaciones que derivan en cuestiones que le sirven o son herramientas políticas para otro sector que a veces responde a algunos intereses extranjeros. Y eso es lo malo, ¿no? Claro, el hecho es que ¿por qué tenemos que naturalizar que la justicia es una herramienta política más? O sea, la justicia tiene que estar en función de un servicio hacia la ciudadanía, por supuesto. ¿Sí? No esperar que cambie de gobierno para que se le imputen delitos probables al gobierno que saliente, digamos. ¿sí? No estoy esperando que cambie el gobierno Fernández para que a ver si procede el tema de los Panama Papers. Por supuesto. Entonces, eso es lo que yo recuerdo unos días antes de asumir Macri, lo absolvieron de la causa de espías. De las escuchas. De las escuchas de espías, que había pruebas más que suficientes. Y sin embargo, como ya había sido electo presidente, lo absolvieron. Que yo no sé si reviendo eso en un futuro no puede llegar hasta incluso tener una condena, aunque el caso juzgado no se puede juzgar nuevamente. Entonces tiene ese beneficio además, ¿viste? Pero yo digo, pasan muchas cosas que son inadmisibles y que lamentablemente, como decís vos, se han naturalizado en la sociedad. Es inadmisible justamente que pensemos eso, ¿no? Que va a cambiar el gobierno y va a cambiar la justicia va a salir a perseguir a tal o cual porque se supone que es uno de los garantes de la República, ¿no? Un poder independiente que observa a los otros. De todas maneras, pensamos de esa forma y ya suenan nombres, anticipan algunos medios que Iguacel, que Dietrich, que Aranguren, que Alonso, que estuvo en Comodoro Pi en las últimas horas, van a ser los debido de Macri. ¿Ustedes creen que se va a dar eso y, por el otro lado, que se va a producir efectivamente la liberación de los funcionarios kirchneristas como Debido, como Vudú, como Milagro Sala? Yo creo que si la justicia actúa realmente como corresponde, las actitudes de todos estos personajes que vos nombraste, como Aranguren y demás, deben ser al menos investigadas y juzgadas. Después, si son absueltos o son declarados culpables, será otra cosa. Pero yo creo que hay que ver que han cometido cosas que son... el ministro Aguad, por ejemplo, querer blanquear la deuda de Correo Argentino, de Macri, por ejemplo... Es una cosa que se debería juzgar, porque es una intención manifiesta de producir en alguien amigo o aliado un beneficio que no debería haber tenido. De hecho, no se logró porque se dio a la luz y, bueno, la gente también lo reclamó, la oposición y demás. Pero hay cosas que yo creo, igual que Laura Alonso, que supuestamente es la que debe estar allí observando aquellas cuestiones que pasan a nivel gobierno y ver si hay algo corrupto. Jamás investigó absolutamente nada de eso. No la señala Carrizo. Ella dijo que no investigó al gobierno. Claro.
Claro, por eso es su función, la Oficina Anticorrupción tiene era la que función de investigar ella al y no la gobierno. cumplió jamás. Entonces, ¿viste? Hay cuestiones que yo creo que si existe realmente una justicia independiente y que realmente trabaje de forma profesional en esos ámbitos de Comodoro Pi, por ejemplo, y no hablo de las justicias provinciales y demás, o federales, pero ¿qué pasa? En este caso yo creo que bueno, van a tener que por lo menos o al menos investigarlo. Y eso no significa que la justicia que los vaya a investigar esté relacionada con la política. Son hechos manifiestos y reales que deben ser investigados y que no lo han sido. El tema es que tenemos como sociedad tan internalizado el hecho de que la justicia no funciona o no llega a su fin, digamos, a cumplir su fin, que suplantamos la garantía que supuestamente debe cumplir la justicia con la condena social. Claro. Es, digamos, el único resquicio que nos queda a la sociedad. Sin duda. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si se condena a alguien, ¿cuándo es condena firme? Porque todavía estamos discutiendo cuándo es condena firme. Sí. Sí. Entonces, se Supuestamente condena. cuando llega hasta la última instancia, ¿no? ¿Y cuál es la última Pero instancia? claro, Todavía lo estamos discutiendo. Pero ¿La Corte Suprema o una Corte Internacional? Claro. Entonces, la condena social vino a suplir, digamos, sociológicamente esto. Sí, la ahora hay falta dos. de seguridad Claro. desde la justicia. Que A mi criterio hay dos tipos de condena social. Una es cuando no se juzga o no se le da justicia a alguien que cometió un delito Tal cual. y quedó la condena social. Y otra condena social es la que se usó en los últimos años, es condenar a la gente previamente sin haber sido condenados a través de la justicia, pero sí a través de los medios, mediáticamente. ¿Entendés? Sí, 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 O sea, entiendo. por ejemplo, con el tema de los bolsos de López está más que comprobado porque está ahí a la vista, pero hay otros casos Hay en que otros que se ha son más. condenado socialmente a la gente y ya lo toman como corruptos, como ladrones y demás, y a lo mejor no lo son. El tema es que ¿Entendés? la justicia Pero- no le asegura a la sociedad el hecho de que puedan ser condenados si es que Claro. realizaron esos hechos. Claro. Entonces se adelantan y condenan socialmente. Sí, sí. Porque es, digamos, la única garantía que tienen. Si la justicia no funciona, bueno, la condena social. Lo que pasa es que Bueno, también esta yo parte quiero hablar corrupta- históricamente, Sí. porque bueno, muchos de los jueces que actúan actualmente eran integrantes de lo que era la famosa servilleta de Carlos Corach, que era la que ofrecía como de los jueces adictos al gobierno, entre los cuales hay muchos jueces de la actualidad. En ese tiempo se hablaba del fenómeno del periodismo ocupando el lugar de la justicia, Sí. que claramente era así. Aparecían las cámaras ocultas, aparecían ese tipo de investigaciones. Hoy yo creo que no es tan así, porque me parece que el periodismo incluso ha caído en ese descrédito, porque ya la gente no confía en el periodismo, por suerte, como algo broncíneo, Sacralizado, claro. sagrado. Yo digo, Y quiero decirle que vos no ha te ocurrido referías toda al la vida. periodismo de los grandes grupos económicos periodísticos del país, no del periodismo de Río Cuarto De o todos. de lugares. Que la gente Sí. desconfíe de lo que estamos Sí, está diciendo bien, nosotros. está bien, Que sí, por desconfíe. supuesto. Sí. Es una empresa, tenemos anunciantes, tenemos intereses. Que Sí. desconfíe. Después toma la decisión. Pero también quiero decir, en honor a la verdad, que ha habido gente que luchó para que esto no fuera así. Raúl Alfonsín, cuando gana en 1983, le ofrece al hombre que era el presidente del Partido Justicialista, que era candidato opositor de él, como era Italo Luber, el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mirá vos qué diferencia, por ejemplo, con lo que estamos hablando de Laura Alonso. Tremenda diferencia. Mirá la diferencia. El día después de la elección, Alfonsín le ofrece a Luder ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Digo, no fue de siempre. Hubo un momento en que Sí, las sin duda. cosas se intentaron hacer de otra manera. Ojalá que vuelvan esos aires. Ojalá que sí, Ojalá. esperemos. El tema está en que yo creo que hay que hacer como se ha hecho una renovación en otros ámbitos, también en la justicia habría que hacer una renovación. Es como vos decís, hay jueces que están de hace 3, 4, 5 décadas. Bonadío estaba en la posiciones- servilleta, por ejemplo. Sí, claro. De Coras. Sí, no me cabe la menor duda. De hecho, vos fíjate cómo ahora, hoy creo que salió la noticia o ayer, Bonadío extendió el plazo de esa licencia que pidió hasta el mes de mayo. O sea, la pateó más Y de 6 después se meses hacia jubila, adelante. como lo hizo el Y fiscal después se Moldes. jubila, entonces, ¿te das cuenta? Antes O de sea, afrontar un me juicio parece político. que eso te está dando una pauta. Si vos estás realmente limpio y has hecho las cosas profesionalmente bien,
como supuestamente en un momento se lo veneraba a Stornelli, bueno, Bonadío también tendría que hacer lo mismo. Sin embargo, vos ves cómo esquivan para patear para adelante hasta llegar a la jubilación y quedar exentos de muchas cuestiones en donde en un futuro no muy lejano se va a saber la realidad también de cuáles fueron estos entramados que se fueron dando a través de la justicia, los poderes mediáticos y demás. ¿Y habrá condena social ahí cuando se conozcan los entramados? Si es claro, que pero ¿sabes cuál es el tema? La condena social no le afecta para nada a Bonadío ni a nadie. ¿Por qué? Porque ellos en su vida ya tienen una fortuna, entre comillas, que puede ser legal o no legal, pero ya pueden disfrutar de la vida tranquilamente. ¿Qué les importa la condena social? No, pero además es una instancia peligrosa. La condena social es una instancia peligrosa. Sin duda. Hay que tener los pruritos con ese caso. Mira, hay tanto para hablar de esto que ni siquiera hablamos de un emblema de esta situación, el caso de Nisman. Sin duda. Ni siquiera citamos el caso de Nisman. Mirá todo lo que hay para hablar de Nisman. Y ahí nuevamente, tanto de un lado, tanto del otro. Y para los argentinos, que en realidad lo que nos interesa es la verdad, me parece tan ajena, tan lejana. Han pasado tantas cosas desde el 2015 que nos quedó lejano, sí. El tema es que hay ciertos casos que por lo problemáticos que son, hay veces que no los vamos a saber, ¿sí? Nosotros, digamos, vivimos un montón de casos así emblemáticos. Claro. Nisman es uno de ellos, pero Nisman también implica indagar cuestiones o factores totalmente extranjeros, ¿sí? Ah, mira, claro. Bueno, es cierta esa parte. Ahora, si vamos a analizar, si Laval entró acá, no puede ser que vengan los peritos oficiales y te digan, no, entró acá. Venga Gendarmería, como ocurrió, y dice, no, entró absolutamente por el otro lado. Digo, es un dato objetivo. Dato totalmente objetivo, sí. Pero se contaminó tanto la escena. ¿Cómo puede ser que no sepamos el borrador del escrito que iba a llevar? Gendarmería, qué casualidad que fue Gendarmería, que responde a Patricia Bullrich, y a quién más le interesaba que se tengan dudas que en vez de un suicidio fue un homicidio. A la propia oposición de su momento y oficialismo actualmente, digamos. O sea, ¿por qué? Porque ¿a quién perjudicó más? Porque si hay un... Todo lo que vos quieras, pero hay gente que piensa distinto. Obviamente. Y tiene la misma herramienta porque se las han dado. Lo entiendo. ¿Está bien? Sí, pero digo, siempre hay un famoso, que no recuerdo el nombre ahora, hay un famoso investigador de hechos policiales, de homicidios, que dice... dime a quién perjudica o quién se beneficia, con quién se beneficia ese muerto para saber a dónde tenés que buscar el culpable. Y en este caso, en realidad le beneficiaba en su momento a quienes eran oposición. De hecho, yo creo que la muerte de Nisman influyó muchísimo en el resultado de las elecciones de 2015. No me cabe la menor duda, más allá de otros hechos de corrupción y demás que se pusieron sobre la mesa. A mí me parece que influyó más en la opinión pública acerca del memorándum me parece, digo, en mi criterio ese memorándum fue un error. Totalmente, groserísimo, pero lo damos por sentado, digamos, no nos afectaba como sociedad el memorándum. Pero sirvió para cuestionarnos algunas cosas. Inconcluso, totalmente, no sé si vamos a saber la verdad realmente, pero bueno. Yo estoy en abogado del diablo hoy, pero no estoy de acuerdo, porque digo, si nos importara tanto la justicia como sociedad y votáramos pensando en la situación de la justicia, algo habría cambiado. Y la verdad que me parece que votamos con las urgencias. Sí, coincido en eso. Votamos por lo económico. Digo, ¿cuántas veces se instaló el tema justicia en las PASO, en las elecciones de octubre? No se habló. No, yo cuando hablé de las elecciones relacionado con el tema Nisman, es lo siguiente. ¿Qué decía todo el mundo? ¿Quién lo mandó a matar a Nisman? Claro, eso sí. ¿Entendés? Entonces, yo creo que sí influyó. Por eso es que el argumento que yo pongo de que en ese caso, no en todos los casos, ¿no? Pero en ese caso, una cuestión judicial influyó muchísimo también en que gente... No, yo a esta gente no la voto porque esta mujer lo mandó a matar a Nisman. Y no lo digo yo, lo dijeron, no sé, muchísima gente que te encontró en la calle. ¿Quién mató a Nisman? La expresidenta. ¿Quién la mandó a matar? Entonces, viste, yo creo que sí influyó en su momento. No te digo que en un gran porcentaje de votos, pero recuerda que Macri ganó por el 1, no sé si llegó a 1,5, 1,2 en el balotaje. Así hubiese sido que eso que se influyó fue el 2%, el 3% le ayudó a ganar a Macri. Bueno, mira, en buena parte del país cuando ocurrió lo de Nisman, funcionarios judiciales ganaron las calles, marcharon. Sí. Para que se aclarara lo de Nisman y reclamando por la situación de la justicia.
perfecto. O puedes estar o no de acuerdo, puedes tomar partido, lo que crees que a vos te parece que ocurrió con Nisman. Pero la marcha era perfecta. Sí, sin duda. Porque había que reclamar y vos tenés que dar tu opinión. Es que cada vez que pasa algo extraordinario, está bien que la gente salga a la calle a reclamarlo. ¿Mejoró la justicia de aquel entonces de esta parte? No creo. ¿Mejoró en algo? A lo mejor sí, pero yo particularmente no lo creo. Y no volvimos a salir. Por eso que digo que me parece que esas motivaciones tienen que ver con otras cosas y que no estamos discutiendo realmente la situación de la justicia. Reitero, lo tenemos tan naturalizado, Ese es el pecado. Que nos ganan los temas urgentes. Nos gana el bolsillo, nos gana... Bueno, después el tema de la justicia estuvo más o menos en los medios de comunicación suplantado o más o menos ocupó lugar el tema de Ni Una Menos. Digamos, la agenda pública va cambiando. La justicia quedó en un último rango. Es así, evidentemente. Sí. A tal punto que es lo peor y tiene que ver con la forma de debatir que hemos instalado los argentinos de blanco y negro. Digo, era ver el título de Clarín y el título de Página 12 para ver qué había hecho el juez, qué había hecho Stornelli. Y a través del pensamiento crítico tratar de deducir con qué información te quedas. Claro, con herramientas pobres, porque la verdad lo que te llega son herramientas... Sí. Cuando tenés poco, cuando no leíste el expediente, por ejemplo, y demás. Yo creo, y estoy casi convencido, después de haber hablado hasta con gente amiga que está relacionada con las cuestiones de los peritajes y demás, y haber escuchado también muchos debates que se produjeron a nivel nacional en los grandes medios, la verdad que el tema de Nisman, después de que una diversidad de peritos, que creo que fueron 16, determinaron casi todos que había sido un suicidio, salte la gendarmería con un peritaje que dice que fue un homicidio, sin tener tampoco demasiadas cuestiones de prueba o casi nada de prueba para comprobar que ese peritaje es real. Y uno no está en contra de las ideologías, pero digo, todo se tiene que ideologizar, todo en este país. Claro. Estamos hablando del tiempo de la posverdad, la tan mentada posverdad. La muerte de Maldonado. Sí, también. Sí. La muerte de Maldonado era una batalla política, a 2 horas todavía. Sí. Cuando no se había hecho la autopsia era una batalla política. Digo, todo tiene que ser así en este país. No habrá un lugar para permitirle a alguien que trabaje en libertad, con seriedad, científicamente, y que después nosotros nos informemos verazmente de lo que ocurrió, y ahí sí podemos decir, me parece esto, me parece aquello. Por lo demás, todo funciona así. La situación de Bolivia también, ¿no? Depende de qué lado del espectro te ubicabas, ¿era un golpe de Estado o no lo era? La verdad es que esa forma de pensar lo hemos charlado mucho, parece que ya constituye nuestro ADN. Ahora lo que me pregunto es, ¿cuál es la reserva moral de la nación? Lilita Carrió se había planteado en un momento como la reserva moral, como la política que denunciaba absolutamente todo, pero en términos de instituciones, si no confiamos en la justicia, si está desacreditado el poder político, con él el legislativo también. Digo, ¿cuál es la última referencia que tenemos los argentinos para decir vamos bien, vamos mal, esto debería cambiarse? Parece que nos hemos quedado sin institución referente, ¿no? Porque ya cuestionar la justicia y tener tan naturalizada una justicia partidaria es igual a decir que nos hemos quedado sin nada. Claro. Pasa que el respeto hacia las instituciones que se tenían, más o menos, medianamente, se ha reemplazado por el respeto o la idealización de los personajes políticos, culturales o como sea, ¿sí? Estoy hablando de Maradona, de políticos X. Pero hasta Maradona está politizado, por eso, Celeste. ¿Te gusta o no te gusta? Depende de dónde estés parado políticamente. Tal cual, tal cual. Es que digo, son seres políticos, pero y está bueno que los artistas, los deportistas y demás puedan expresarse y tomar una posición. Pero en términos de fanatismo, digo, lo que pasa es que a veces cuando uno está de un lado o tiene una posición y el otro tiene una posición, la tendencia es a ver al otro como fanático, ¿entendés? Porque vos decís, esta idea que tienes es una idea falsa, que yo no comparto, que no me gusta, entonces ¿cómo lo veo al otro? Como un fanático, o sea, como que no piensa, como que no deduce y que está fanatizado, porque el fanatismo está lejos de la racionalidad. No, es pasional, claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos ves al otro de esa forma, pero lo ves desde el otro lado, el que comparte por ahí las ideas con que Maradona fija posición, no lo ve como un fanático. Y así pasa que en Argentina los fanatismos siempre estuvieron, pero en algún punto, digamos, algún punto de encuentro había. Ahora no lo hay. Ese es el tema.
El Eso hecho quiero de decir, no hay no una hay figura, se una han formado institución donde... antagonismos hasta a veces, yo creo, deliberadamente ubicados en la escena política. A mí no me cabe la menor duda. El hecho de la grieta en realidad beneficia a mucha gente. Si nosotros somos estos, ustedes son aquellos. Claro. Es un buen negocio para muchos. Claro, incluso ya la tienen tan aceitada la cuestión que saben que esta es la verdad y esta es la mentira, pero saben que si vos esgrimís una mentira como verdad, va a haber un porcentaje de la sociedad que te la va a tomar como verídica. Bueno, yo les voy a contar... Y se juega con eso. Que una persona que sufrió algo terrible, que es la muerte de un hijo, y esta falta de credibilidad está en terreno fértil para que aparezcan estas cosas, que este hombre metió una marcha, transformó las leyes argentinas y ni siquiera era ingeniero. Bloomberg no lo era. Sí. Y nos subimos todos a una ola que no aportó absolutamente nada. Y que la verdad esa energía se podría haber canalizado por un buen debate respecto a la situación de la justicia. Que no es el caso de la ley Micaela, por ejemplo, que me parece que ha sido totalmente positiva. Fue también llevada adelante por Pero familia. Lo otro digo, cuando la gente tiene esa sensación de inseguridad sobre datos de inseguridad, no quiero decir la sensación, los términos también en lo que se habla en Argentina, digo porque es real, pero viene alguien y te ofrece una salida fácil, una salida de mano dura, y caes y en realidad te estafaron, porque la verdad te estafaron con eso. Tal cual. Aprovecharon tu enojo, tu bronca, tu confianza, es que se valen de y eso. te estafaron. Sí, sí. Esto forma parte de los deberes del nuevo gobierno. Pero yo vuelvo a insistir, la mirada desconfiada de la gente, no con aceptación de que es así, es corrupto y va a seguir corrupto, pero para tener un espíritu crítico y poder decir, mirá, esto es así, yo quiero que los funcionarios del kirchnerismo que cometieron hechos de corrupción vayan presos. Pues lo primero que tenés que hacer es que el proceso sea claro, sea transparente, que el juez sea serio y que el fiscal no se someta a cualquier tipo de payasadas. Por supuesto. Entonces vos tenés que ser el primer enojado cuando el gobierno al que vos le votaste está influyendo para que eso no sea así. Sí, tal cual. Pero no hacemos eso, vamos por el otro lado. Entonces, no puede ser que le haya votado Fernández y que hoy no creas que estos tipos tienen que estar presos. Y puede ser, puede existir. Vos podés pensar que Vudú hizo cosas que estaban totalmente peleadas con las normas de un funcionario nacional. En la que el pueblo la votó, lo puso ahí. Y no sé si hizo todo transparente. Y si no lo hizo transparente, tendrá que pasar la Navidad preso. Por supuesto. Sí, sí. Yo creo que esto de la no Navidad, la Navidad sin presos políticos, me parece que es un poco un recurso, una cuestión de una cierta presión hacia esa justicia que tal vez ese sector que está reclamando en estos momentos no acompañe en cuanto a los procedimientos, los métodos, porque también están, como vos decís, cuestionados esos métodos y esos procedimientos que se han venido dando desde el espacio judicial. Entonces, al final, la gente no tiene una certeza de cuál es la realidad y esa desconfianza, eso es lo que genera la desconfianza. Porque ¿cómo no vamos a estar desconfiando si vemos que ha habido, como decíamos antes, operaciones judiciales, políticas en contra gente, o que ha habido también manos que se le ha dado a ciertos políticos para que zafen? Entonces, es que no tenemos herramientas como ciudadanos para tener confianza, ¿no? Y no solamente a en grandes espacios judiciales, donde se tratan grandes temas a nivel nacional, sino que sabemos también por comentarios, obviamente que esto lo tenemos que decir en potencial, pero sabemos bien que hay muchos delincuentes que ya tienen un ahorrito guardado por si son descubiertos en algún delito y ir a prisión y zafan gracias a ese ahorrito que tienen. O sea que sucede en las grandes esferas como también sucede en lo más bajo. Lamentablemente es como te decía, en todo ámbito hay gente buena y hay gente que no es tan buena.